Vamos con la macro de la jornada y con lo más destacado desde este punto de vista, también con algunas declaraciones interesantes de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, muy bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Bueno, vamos a comenzar con esa macro que sí que tenemos en Estados Unidos. Por ejemplo, ese dato de IPC del mes de marzo no es el que más sigue la Fed cuando habla de ir vigilando la evolución de los precios, pero es un dato siempre interesante que analizar. Y también tenemos dato de paro semanal en Estados Unidos. ¿Qué conclusiones se extrae de estas dos referencias un día después de que las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos hayan mostrado esa preocupación por un escenario de esta inflación y de difíciles equilibrios? Es como lo califica la Fed. Bueno, parece ser que en este momento los datos de inflación o las decisiones de la Reserva Federal, más allá de una posible intervención, porque el mercado de bonos está bastante tensionado, están en un segundo plano, ¿no? La importancia clave estaría por el lado de los aranceles y los comentarios de Trump, que estamos constantemente pendientes de ellos. Pero los datos de inflación, si bien no es el indicador que se sigue o que sigue la Reserva Federal para ver la evolución de los precios, sí que se utilizan sus componentes para ver la evolución del deflactor de inflación, que es el dato más importante para seguir la inflación. Por tanto, oye, el dato de hoy ha sido clave y ha sido positivo. Y quiero matizar un poco esto porque si bien un descenso de los precios no suele ser muy positivo, en la situación en la que nos encontramos ha sido un dato que viene muy bien, porque lo que nos muestra es que la inflación de los servicios, que era esa inflación más pegajosa, que más costaba devolver al objetivo que tiene la Reserva Federal, ha caído. Y eso es una fantástica noticia, sobre todo con la incertidumbre que tenemos en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que con esta incertidumbre de los aranceles no sabemos cómo pueden influir a los precios. Hasta ayer, hasta la pausa arancelaria de Trump, se estaba descontando que los aranceles no se iban a poder soportar, ni los márgenes de las compañías ni el propio consumidor. ¿Quién va a soportar una tasa arancelaria que es la mayor desde 1909? Así de repente, nadie. Se estaba descontando desaceleración del consumo. ¿Qué pasa? Que ahora que la tasa base es del 10%, excluyendo a China, la pregunta es cómo van a hacer frente. Las empresas van a asumir parte de ello y van a trasladar al resto a los consumidores. Si es así y el consumidor responde, podríamos ver alzas en los precios en los próximos meses. Pero es que es una incertidumbre muy grande porque no sabemos lo que puede ocurrir. De momento se evita ese caos arancelario en el peor de los escenarios con esta última decisión de pausar los aranceles 90 días, pero Trump al mismo tiempo nos está abocando a 3 meses seguros de tensión, ¿no? Bueno, es que la decisión de ayer fue llevada a cabo básicamente porque los mercados de bonos se estaban tensionando bastante, o al menos eso es lo que entendemos. Luego puede ser que todo fuera planeado y que llevara a cabo esta tensión de una forma clara y tuviera tuviera ya planeado pausar, pero lo cierto es que después de la pausa arancelaria salió en ruedas de prensa o le hicieron preguntas y confesó que estaba mirando el mercado de bonos. Por tanto, parece que ayer encontramos un poco el límite de dónde está toda esta situación, ¿no? Que quiere llegar justo al borde, pero no terminar de romper nada. Al final, la situación que se plantea después de la pausa arancelaria a nivel de aranceles general es muy similar a la que teníamos con anterioridad, porque ha subido los aranceles a China, que es el principal socio comercial o con el que se intercambian mercancías, ¿no? Y no lo ha subido al 125% como nos dijo ayer. La Casa Blanca ha confirmado el día de hoy que es al 145%. Es decir, ese 125% era de arancel recíproco, al que hay que sumar el 20% que tenía con anterioridad. Por tanto, se plantea un escenario que es insostenible para las compañías que compran productos o que importan productos a Estados Unidos desde China. ¿Qué empresa va a poder soportar ese aumento de los márgenes? Ninguna. Y si aumenta ese precio al consumidor, ¿qué consumidor va a poder hacer frente a eso? ¿Qué consumidor puede hacer frente a un aumento del iPhone del doble? Nadie. Ninguna compañía puede hacer frente a esa pérdida de margen porque no tiene ese margen y ningún consumidor puede hacer frente a ese aumento de los precios. Por tanto, yo lo que veo en este escenario es una paralización completa de
del intercambio comercial, ¿no? Que es un poco lo que se estaba descontando el día de ayer. Ayer hubo un gran alivio. Vimos que los mercados tuvieron uno de los mejores días de los últimos años. Hay que ser consciente que el mercado suele tener estos grandes días después de días horrorosos. Hay que ser conscientes de que la liquidez del mercado es muy baja. Está en mínimos históricos. Esto significa que cualquier mínima operación puede provocar un gran movimiento. Lo vimos ayer, también impulsado por ese cierre de cortos. Por tanto, se puede decir que ayer se ganó una batalla, pero esta guerra comercial sigue todavía muy presente. Recordemos que en 2018 la guerra comercial era exclusivamente con China y tuvimos unos meses de gran incertidumbre y de grandes correcciones en los mercados. Por tanto, no tomaría decisiones de inversión basado en los grandes movimientos que vimos ayer, porque se deben exclusivamente a esa liquidez baja, a esos cierres de cortos y a esos movimientos provocados por la euforia. Bueno, el de China es otro caso, ahí no hay tregua, como bien acaba de explicar. ¿Confía en una situación dialogada cuando se calmen un poquito los ánimos y baje el suflé un poco? Vemos además como en las últimas horas Goldman Sachs ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para el gigante asiático hasta el 4% este año y hasta el 3,5% el año que viene, en 2026. Bueno, a Estados Unidos con China ha tocado hueso duro. Creo que, sinceramente, pienso que, y esto es opinión, que pensaban que China iba a ceder o se iba a mantener dispuesta a negociar y no iba a escalar esta guerra comercial, pero ya vemos que ha sido todo lo contrario. Al final, la estrategia de China para poder hacer frente a este aumento de los aranceles es muy sencilla y es devaluar su divisa. Lo decía Scott Bessent, están jugando con la divisa porque eso saben que les perjudica más a Estados Unidos que a China, que en ese caso le beneficiaría, ¿no? Por tanto, ahí está un poco la estrategia. Van a jugar con que pueden estimular aún más la economía, con que, oye, pueden buscar otros socios comerciales, incluso aquí en España ya hubo algún comentario ayer de Pedro Sánchez que fue respondido por Scott Bessent, secretario del Tesoro americano. Por tanto, la situación en China parece que está enfocada un poco hacia buscar alternativas al comercio con Estados Unidos. ¿Esto le puede salir bien o le puede salir mal? Al final no va a encontrar un sustituto como Estados Unidos para la mayoría de sus compañías. Por tanto, aquí es una guerra, una partida de ajedrez en el que se está escalando esto y a ninguno de los dos les conviene. Tendrán que llegar a un acuerdo de algún modo. Pero la economía china, con esos estímulos, dice, oye, si se frena por otro lado, yo lo que quiero es estimular la demanda interna. Por tanto, voy a tratar de llevar a cabo propuestas deportivas, como salían noticias ayer. Voy a mandar alertas a los ciudadanos y turistas que visitan Estados Unidos, a los estudiantes, para tratar de que la demanda interna por aquí, de que ese gasto que gastan los turistas o que gastan los estudiantes fuera, pues se pueda quedar por aquí. Veremos a ver. Generalmente estas medidas de estímulo suelen funcionar muy bien, pero yo las tengo estudiadas en un consumidor como el estadounidense. Un consumidor como el chino, pues ya llevan estimulando bastante tiempo y no termina de trasladarse. Sí que es cierto que no han estimulado o no han pretendido estimular de forma directa hacia el bolsillo del consumidor como lo quieren llevar a cabo ahora. Veremos cómo funciona. Bueno, hoy, por cierto, los principales institutos alemanes han reducido su pronóstico de crecimiento para este año al 0,1% frente al 0,8% que esperaban en septiembre, teniendo en cuenta todo este tema de los aranceles. Si ya de por sí hacer previsiones es bastante complicado, con este horizonte de incertidumbre que tenemos ahora mismo sobre la mesa, es casi misión imposible, ¿no? Totalmente. Al final, si ya es difícil, como bien dices, hacer previsiones, en este momento más aún. Es que mañana te las pueden cambiar. Es que muy probablemente, no he visto ninguna, pero muy probablemente las casas de análisis, ya no en Alemania, sino en Estados Unidos, hayan aumentado o hayan desplomado las probabilidades de recesión después de lo que ocurrió ayer, en tan solo 24 horas, ¿no? Es que es complicadísimo. Es un entorno en el que nadie sabe lo que puede ocurrir. ¿Cuál es la situación de la eurozona en todo esto? Bueno, pues hasta ayer no lanzaron esa propuesta de llevar a cabo una represalia arancelaria. Hoy ya han dicho que la van a pausar, igual que lo ha pausado Estados Unidos, pero que si no llegan a un acuerdo, pues entrará en juego. La situación o el problema que tiene la Unión Europea, la región en conjunto, es que les ha puesto un arancel a la región y hay países que tienen un déficit comercial o un superávit comercial distinto que el que tienen al lado. Por tanto, eso es un poco la situación
situación peculiar que vive la Unión Europea y que poner en común toda la situación de todos los países para dar una respuesta conjunta, pues puede ser complejo y puede llevar tiempo. Lo vimos, los aranceles se anunciaron hace una semana y no ha sido hasta que ya entraron en vigor cuando se ha podido dar una respuesta. Ese es el problema de la Unión Europea, que somos muchos y ponernos en común es complejo. Diego Portas, analista de Serenity Markets. Gracias, muy buenas tardes. Un placer. Chao.